Saludos mi gente, yo soy Pepe Avilés y bienvenidos a otro episodio de Tira y Jala, tu podcast favorito. Y como es tu podcast favorito, nos pueden ayudar de grande manera. ¿Sabes cómo? Dejando 5 estrellas de review en donde quiera que nos estés escuchando. También les recuerdo que pueden suscribirse tanto en las plataformas de podcast que me escuchas y en YouTube, que están los videos audiovisual. Son vídeos, mayormente lo estoy grabando en vídeo también, así que se lo pueden disfrutar también si les gusta verlo. También en la descripción pueden encontrar las diferentes redes sociales, tanto de las personas con quien me siento o de tu servidor Pepe Avilés, para que estés enterado de todo lo que estamos haciendo y próximo a hacer. Nada, le dejo con esta super conversación que hoy me siento con Luis Ibrahim Casiano, una persona, un gran ser humano. Hablamos de muchísimas cosas, aún de su carrera como político y también de las actividades de impacto social que hace, de los derechos humanos, que ha participado. En fin, es un gran ser humano y súper interesante lo que nos habla en este episodio. Nada, espero que lo disfruten y los dejo con esta conversación. Okay. Bueno, aquí me complace presentar a Luis, un amigo yo creo que yo conocí a este individuo que de verdad, a medida que yo lo conocía, me impresionaba más la madurez que él tenía. Eso es una de las primeras cosas que yo siempre recuerdo de Luis Ibrahim Casiano, fue la madurez. Eso, de ahí pues fui conociendo, y yo en mi ignorancia comencé a ver que él siempre estuvo interesado en involucrarse en la comunidad escolar, buscando siempre dar, servir, y eso es una de las cualidades que más como joven, que uno está pendiente a la jodera, a fastidiar, a vacilar a las nenas. Él estaba pendiente siempre a involucrarse en la comunidad. Entonces eso es algo que siempre me marcó. Pero uno sigue el rumbo, pasan cosas en la vida. Entonces en las redes sociales, gracias a las redes sociales, pude ver que él continuó su batalla con su ideal, con lo que él cree, lo que es moralmente correcto para él y lo que es correcto, siempre dando el servicio. Yo sé que mucha gente él ha impactado y ha tenido unas grandes aportaciones a nuestra comunidad del área oeste, Mayagüez y el área oeste en general, y sé que también ha participado en diversos grupos. Vamos a estar escuchando eso. Esto es más o menos lo que vamos a estar hablando. Luis, me place tenerte aquí. De verdad que eres una inspiración, por eso estás aquí. Eres un modelo para seguir, y me gustaría que para aquellas personas que no conocen de ti, ¿cómo tú te describes? Mira, primero que nada, gracias por la invitación. De verdad que me parece súper importante y súper necesario estos espacios para compartir de una forma más natural. Te cuento esto rápido, ¿verdad? Venía para acá, primero pasé para allá en casa de mi mamá, pero estaba pensando en que yo me debo poner para ir para allá. Entonces siempre he tenido, ¿verdad? Ese jodido pensamiento de que uno se va a poner cuando uno va a una entrevista, sea de radio, ¿verdad? Durante estos pasados 10 años de activismo he estado en montones de programas, en grabaciones, tanto televisivas como radiales, etcétera, y siempre ha sido la misma pregunta. Y yo creo que hoy ameritaba venir en pantalones cortos, porque pues de momento dije, bueno, somos panas, somos amigos, así que ¿por qué tú te estás poniendo con tanto lío? Y de hecho, cada lío
de puta. Sí, no, entonces pues yo dije, pues mira, lo más natural posible. Y eso es algo bien, bien interesante porque yo creo que en estos espacios, incluso en los espacios que son a veces más tradicionales, también uno debe de romper con la norma. A veces no nos dejamos guiar mucho por el estereotipo de cómo debemos presentarnos a la gente, ¿verdad? Aceptando una apariencia que no es propicia o no es representativa de nuestro ser, ¿no? Así que yo creo que con el paso de los años he ido entendiendo eso y me gusta que la gente pues, pueda ver esto. Mira, como yo me describo, primero que nada, siempre es bien difícil describirse a uno mismo. Siempre, por más que uno crea conocerse, yo creo que uno de los problemas o de las cosas más que más duras son es precisamente pensar en uno. Porque uno, con la vida ajetreada, uno no toma ese tiempo para decir quién soy. Y es algo que, aunque sí he hecho en varias instancias, yo creo que siempre me cuesta trabajo. Pero lo más que te puedo decir es que soy bastante perseverante. Y lo que hago, lo hago con extremada pasión. Yo creo que esas son las cosas que más me describen. Perseverante y hacer las cosas con mucha pasión. Podría decir otras tantas cosas, pero uno también debe dejar el espacio para que otras personas puedan expresar lo que entienden de uno, porque a fin de cuentas, ¿verdad? Uno puede creer conocerse, pero no es hasta que otras personas hablan de uno que uno puede internalizar lo que uno cree o desconstruir pensamientos que uno cree de lo que uno realmente es y no es. Así que siempre a mí me sonroja cuando me presentan, porque digo, realmente todas esas cosas son verdad. Pero te agradezco, ¿verdad?, la introducción y de verdad me complace de que una persona que conozco hace ya más de 12 años, ¿verdad?, pues tenga ese pensamiento de mí. Bueno, una de las cosas que fuera de la entrevista y aún en la entrevista señalé unas cosas que son bien... Tienes que echarte más para acá porque está con el video. Sí. Es que estoy tratando de distribuir la masa. No, ya yo logré y de aquí yo no me muevo de esta posición nada más. Bueno, pues una de las cosas es ¿qué tú crees que es lo que te ha hecho a ti? ¿Qué motivación tú has tenido cuando tú eras joven, yo te conocí creo que intermedia? Uh-huh. ¿Qué te inspiró tanto el involucrarte en diferentes actividades dentro de la escuela que si venimos a ver, es más común en Estados Unidos que tú veas eso, pero en Puerto Rico es bien poco común involucrar a jóvenes? Más sin embargo, tú, antes de que me imagino que antes de que buscaran voluntarios, tú estabas ahí. Pues mira, sí. A veces hacía el papel de aprontado, porque antes de, como tú dices, pues antes de que ya estuvieran buscando, pues ya estaba en la lista. Te puedo decir que son dos cosas. En aquel momento, ¿verdad?, mi vida ha sido trágica en muchos asuntos, especialmente familiares, de crianza, y he pasado y durante la niñez y durante la juventud pasé por muchas cosas que retan a uno, ¿no? Y uno empieza a entender qué cosas uno no quiere para la vida. Y lo único que te queda es asumir una responsabilidad sobre lo que tú no quieres. Por lo tanto, te lleva o te debe impulsar a querer cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas, pues tú tienes que tomar acción. Entonces yo entendía que desde el espacio de la escuela yo podía, ¿verdad?, aportar algo con diversas cosas en las asociaciones estudiantiles, ¿verdad? Que si pintando el comedor, trabajando de voluntario en las comunidades, con las asociaciones estudiantiles, yendo a congresos en representación de la escuela. Y esos eran los retos que en aquel momento yo acepté, porque entendía que era un mecanismo para poder entonces convertir esa vida, ¿verdad?, esa niñez y esa juventud trastocada en una motivación para otras personas, más también rodearse con otras personas distintas en esos espacios que son realmente espacios motivadores, ¿no? Te retan a ti mismo a conocerte y también te da la oportunidad de aprender de otras personas. Después de grande, también asumí que no solamente era eso, era también un mecanismo de defensa.
Y eso recientemente llegué a esa conclusión. Cuando a veces tú vives con muchos prejuicios y tienes mucha, ¿verdad? Tiene una autoestima posiblemente media trastocada. A veces quieres lograr tener espacios para poder satisfacer unos vacíos que hay en tu vida. Y yo creo que también se debe a eso y eso, ¿verdad? Ahora que tengo, ¿verdad?, un poco más de conocimiento sobre la conducta humana, me doy cuenta que mucho tiene que haber visto con eso, con esa apreciación de mis debilidades y querer convertirlas entonces en unas fortalezas hacia las demás personas, para no permitir, ¿verdad?, una aproximación dañina hacia mi vida. Así que de las dos formas, creo que lo que hice fue contribuir tanto con las demás personas como contribuir para afianzar la autoestima y darme cuenta de que en primera instancia yo no tenía que demostrarle a la gente nada, sino a mí mismo, mis propias capacidades, y ahí a través de esa situación pues pude entender cuáles eran. Eso es de valiente, de verdad, porque el hecho de que tú estés yendo en contra de tus miedos, en contra de tus temores, de tal vez de ciertos complejos que uno va creciendo, porque Esa era la palabra que estaba buscando. en la adolescencia mayormente comienzan estos complejos, esta crisis que casi siempre nos sucede a todos. Me gustaría, ¿verdad? Esto es súper relax. Yo puedo cortar lo que sea, pero lo que tú puedas contar para que aquellos que escuchen y puedan identificarse, qué cositas te trastocaron a ti en tu juventud, que te marcaron a ti, que fueron para tal vez hacer lo que acabas de describir. Pues mira, para empezar, en mi niñez yo vengo de una familia que es bastante desunida en términos generales, donde mi madre pues básicamente era el sustento emocional y económico de la casa, porque, ¿verdad?, mi papá pues tenía un problema de alcoholismo que no le permitía en aquel entonces asumir unas responsabilidades que tenía para con nosotros, incluso para con él mismo, ¿no? Claro, esto lo veo de esta forma ahora, porque entiendo que el alcoholismo es una enfermedad. En aquel momento pues para mí era rabia, coraje, indignación, y, ¿verdad?, vivir, ¿verdad?, con una persona que se tornaba violenta después de consumir alcohol es trágico para toda la familia. ¿Verdad? Saber que en cualquier momento iba a despertar un ser humano que no era el que tú conocías, que iba a atacar a tu mamá, que era la persona ¿verdad?, que tenía la fortaleza para cargar con los problemas de sus hijos, más tenía que acarrear con esa situación, más realmente era bien extenuante toda esa vida, por lo menos esos primeros 10, 11 años de mi vida. No recuerdo un día que no fuera así. Durante esos 10, 11 años, ¿verdad?, hasta que mi mamá pues puede trascender lo que es ser víctima de violencia doméstica, y ahí pasamos a una nueva faceta familiar donde pues ella se vuelve y se casa. Tampoco fue sencillo, ¿verdad? Bastante diferente la situación, pero tampoco fue sencilla la situación. Yo tengo también un hermano mayor que es adicto, que tiene problemas de adicción. Eso desde que él era bastante joven y que todavía al día de hoy continúa con su problema de adicción. Es algo que no hemos podido trascender juntos. Así que y en ese nuevo ciclo pues, venían otras cosas. Era la etapa mía de crecimiento, de exploración de mis gustos, de mis intereses académicos, posiblemente profesionales, de mi interacción con otras personas, de mi desarrollo básicamente psicosexual. O sea, la edad después de los 11 años, cuando uno entraba, ¿verdad?, en aquel momento a la escuela intermedia, era como un volcán. Era una cosa que tú tenías que empezar a repensar qué tú ibas a hacer, cómo tú te ibas a comportar, y la sociedad te empujaba, ¿verdad?, a asumir unos roles, y cuando tú en tu casa no podías buscar un espacio para poder interactuar con tu familia sobre esto me está pasando, esto es lo que yo necesito, o así me siento, por diversas razones, entonces pues empieza a buscar esos espacios en la escuela o en los entornos, ¿verdad?, sociales, como lo que también puede ser la iglesia, que también me sucedió, lo que puede ser
organizaciones externas a la escuela, que en un momento dado, desde bien joven, comenzó con el aspecto político. Y entonces todo eso se volvió, ¿verdad?, refugios y espacios para poder encaminar ciertas cosas que yo no podía encaminar dentro de mi propio techo familiar. Ok, entonces yo me recuerdo también en nuestra high school que en un momento dado hubo un certamen de belleza. hasta eso este hombre participó. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de de que siempre tú tuviste una afinidad con un partido en específico. Tú siempre eras orgulloso de decirlo porque en ese entonces tú creías esto y esto es así y por qué es así, y te ponías a estudiar, te ponías a leer, te ponías a involucrarte en esa comunidad. Cuéntanos, ¿cuál fue el interés de la política? ¿Cómo surge? Mira, haciéndote un paréntesis con eso del certamen. O sea que eso es una etapa que todavía yo ¿verdad?, rememoro, especialmente cuando veo las fotografías, que uno no se ve exactamente igual. Sí. Que uno, eso es como el meme ahora de sin la estadidad, con la estadidad. Pero mira, tú sabes que, haciendo un paréntesis en eso empezó como a los 16, en grado 10, y duró como hasta los 20. O sea que hubo un espacio bastante prolongado, y tengo que admitir públicamente que, a pesar de que el ambiente del modelaje es bien superficial, a mí me sirvió para desarrollar muchas cosas, especialmente la forma de comunicarme con los demás. Y yo creo que no solamente en la escuela, porque yo participé en competencias nacionales y una internacional. O sea que wow. Un ejemplo, haber ido a otro país a representar a Puerto Rico en el modelaje, no solamente a través del físico, porque en aquel momento, ¿verdad?, pues yo tampoco tenía el físico habitual del magazine, pero sí podía colarme entre los 3 finalistas, ¿verdad?, exponiendo con las personas mi línea de pensamiento, articulando, ¿verdad?, pensamiento. Así que para mí fue bien importante. Yo creo que eso me ha dado la ventaja hoy de sentirme menos mal o menos nervioso cuando voy a comparecer a algún medio. Así que siempre uno le saca todo, ¿verdad?, algo bien importante. En aquel momento, pues, yo era sumamente popular. Es que estabas en todas. Sí. Estabas en todas. Pero ahora hablo de popular en cuestión del partido. Ok. También estaba en todas, era verdad. Pero mis comienzos en la política se dan a raíz de eso. Yo vengo de una familia tradicionalmente perteneciente al Partido Popular Democrático. No voy a decir qué pienso sobre eso, como lo pensé en este momento, pero bueno, son cosas familiares. Uno viene trayendo, ¿verdad?, consigo trae todas esas cosas. Y mis primeros pasos, pues sí, los di dentro del Partido Popular. Yo recuerdo que a los 11 años y pico, recién llegado a Mayagüez, yo me gradué de la elemental en Ponce, llego a Mayagüez para entrar a la intermedia, y en ese momento era en 1999, lo recuerdo, y eran en unas primarias del Partido Popular. Y yo había un vecino que pertenecía a una avanzada de un ex representante aquí del distrito, y yo recuerdo que yo me fui a las caminatas con él, y de repente pues terminé yo en la avanzada con 11 años y pico, y yo recuerdo que el nivel de acción de mi persona en ese espacio político fue bastante bien visto, que incluso pues, el representante me buscaba a mi casa para ir a las caminatas, o sus hijos. Wow. O sea que a uno en aquel momento yo no lo entendía, pero hoy día pues puedo comprender, ¿verdad? Esas primarias él no resultó electo, pero tengo que admitir que también me sirvió de mucho, aunque yo he asumido ideológicamente otro papel con otra tendencia ideológica. Haber estado en aquellos caminos, independientemente del partido, sí me enseñó a poder ver a través del rostro y las necesidades de las demás personas, una necesidad extra de dar eso mismo, la milla extra, para poder combatir lo que es la desigualdad social. Posteriormente, en el 2000, seguí con la misma, ¿verdad?, con la misma fuerza en otras avanzadas políticas, así respectivamente en las primarias de 2003, 2004, siendo esa mi última elección participando dentro de avanzadas políticas del Partido Popular. Y ya en el 2005, a finales de 2005, me integro al Partido Independentista Puertorriqueño, en el Comité de Mayagüez,
donde ¿verdad? Asumí nuevas responsabilidades con una nueva visión política, donde una de las cosas principales que me dijeron en mi casa fue, así con esa voz típica que uno hace para burlarse de tu familia: has acabado de perder tu futuro. Eso fue lo primero que me dijeron en mi casa. O sea, ya me dijeron: jamás vas a ser alcalde, jamás vas a ser senador, jamás vas a poder lograr nada. Eso fue para el 2005. A finales del 2005, ya entrando casi a 2006. Y, o sea, que ya me había graduado de casi graduándome de la escuela superior. Exactamente. Así que realmente fue frustrante al principio, porque, ¿verdad? Tú le comentas a tu mamá, a tu familia, que claro, ellos no lo hicieron con ningún mal. Ellos son básicamente el reflejo de una sociedad que entiende que el bipartidismo es la única opción, que entiende que o desvirtúa la realidad del independentismo en Puerto Rico. Pero nada, en aquel momento sí fue frustrante, porque, ¿verdad? Cuando tú le comentas eso, que es una cosa trascendental en tu vida, como asumir una responsabilidad política, que te digan que no vas a hacer nada, que no vas a lograr nada, pues es chocante. Pero ese fue la primera bofetada ideológica, ¿verdad? Fue esa, entender hacia qué camino yo iba y sobre todo lo que estaba dejando atrás, porque yo estoy totalmente seguro de que si yo hubiera permanecido dentro del Partido Popular Democrático, hoy día yo fuera senador, o fuera representante, o fuera alcalde. Yo no tengo la menor duda de eso. Porque lo que pasa es que, perdóname, antes de que continúe, lo que pasa es, para aquellos que no saben sobre la política de Puerto Rico, que nos escuchen, siempre en Puerto Rico han dominado dos partidos, la cual son el Partido Nuevo Progresista, como en sus siglas son PNP, y Partido Popular, que es el PPD, que siempre han sido dos partidos que han dominado siempre las elecciones, y el Partido Independentista, que es el PIB, siempre ha sido uno bien rezagado. Sí, sí, literalmente. Entonces, ¿qué fue lo que te inspiró a ti? Y una de las cosas que quería hablar también, antes de que se me escape, para que ustedes vean, él dijo: yo siempre fui popular. Entonces yo, en mi mente, estoy pensando, porque pues, sí, pues él siempre fue popular, porque él estaba en todas. Tú sabes, todo el mundo conocía quién era Luis Ibrahim Casiano. Entonces yo siempre he sido así, bien lento para captar las cosas. Él dijo: yo soy popular, y yo estaba pensando en que él es... No, pero tú lo tomaste del lado real de la cosa. Sí. Lo que no hace la pero mitad de puertorriqueños. Sigo siendo lento. Ok, entonces, una de las cosas que, fuera de cámara y de la entrevista, que yo te pregunté, ¿cuál fue tu inspiración para cambiar eso de que tradicionalmente en tu casa era popular, Partido Popular Democrático? ¿Cuál fue ese salto? ¿Cómo fue ese salto? Porque tuvo que haber algo que te haya impulsado. Una persona tan convencida, que no es como una persona, no es una persona que suspende su pensamiento, es lo que crees y es lo que crees. No, es una persona pensante que, a pesar de los errores, reconociendo los errores, no importa eso, es que él cree en eso y continúa haciéndolo, tratando de hacer lo mejor posible. Porque mayormente uno piensa como fanatismo. Por lo menos yo nunca vi fanatismo en él. Por eso le pregunto, que tuvo que haber algo más profundo, más allá, que te hizo hacer ese cambio entre el Partido Popular Democrático para el Partido Independentista. Pues mira, la respuesta podrá sonar banal, y una palabra que me acabo, no sé si existe, pero que me voy a inventar ahora, cuatrienal. Es que para uno siempre dice, bueno, porque las cosas los populares y los PNP no han gobernado bien. Pero, okay. Pero suena vacía, pero es una realidad. O sea, durante más de 40 años, pues hemos visto, ¿verdad?, cómo han habido reformas, ¿verdad?, para ponerle, como diría yo, parchos a los rotos en el sistema, como si tú tuvieras una carretera
hecha a canto y de repente pues le vas a poner parchitos de brea. Pues eso es lo que ha hecho, ¿verdad?, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista en el poder durante la historia política de Puerto Rico. Y llega un momento en que trabajando con el Partido Popular tú te das cuenta de que ya no pare más, de que hay una visión política preestablecida, donde hay un liderato que responde a una línea ideológica, donde sí hay unos que tienen un pensamiento un poco más cercano al pueblo, pero que la línea institucional es una que siempre es estática y que no se amolda, ¿verdad?, a la necesidad del pueblo y de los tiempos. Y viendo eso y caminando con ellos, me di cuenta de que las medidas que se estaban proponiendo y que se habían propuesto habían sido un refrito del pasado, y que lo que representaba más que un cambio de política pública para lograr una política social sostenible era básicamente un careo entre quién lo hace peor, si el Partido Popular o el Partido No Progresista. Y ya yo me cansé de eso, y me cansé de eso joven, ¿verdad? Cosas que a muchas personas pues se le hace difícil, aún en su vejez, darse cuenta que todavía se repite la misma dinámica cada 4 años, que es la infligir culpa sobre unas decisiones donde los dos han sido partícipes porque han tenido mayoría, ambos, o se han compartido el gobierno colonial entre ambos y nunca se han podido poner de acuerdo para poder lograr ¿verdad?, un cambio real que sea en base a escuchar las necesidades del pueblo. Y eso fue lo que me llevó, en adición a eso, la situación colonial de Puerto Rico. Yo creo que en aquel cuando hablamos fuera de las cámaras, te había hablado sobre 1998, el plebiscito del 98, donde mi papá, siendo popular, en aquel momento votó por la independencia, porque siempre lo escuchaba o lo escuché hablar en aquel momento de que el Estado Libre Asociado ya no daba para más nada y que había que evolucionar y que la estadidad no era el camino, por mil cosas, ¿verdad?, que entendemos hoy. Y que el Estado Libre Asociado como estaba tampoco era una opción, porque nos había llevado al punto de no solamente tener malos gobernantes, sino a tener las manos atadas jurídicamente para nosotros poder crecer como nación. Así que había un complemento, era un complemento de malas administraciones y de tener las manos atadas. Yo creo que mi papá en aquel momento no se había dado cuenta todavía de que era una cuestión también de estructural dentro del partido, sino pues él saltó más rápido, ¿verdad?, a la cuestión del coloniaje. Y sin embargo, esas palabras se me quedaron, y mientras entonces estuve cooperando con el Partido Popular desde 1999 hasta el 2004, 2005, siempre que teníamos un espacio fuera de las caminatas, que íbamos a descansar o íbamos a comer, siempre se traía el tema político colonial de Puerto Rico, y entonces empezaba el careo entre populares, ¿verdad?, las vertientes soberanistas, las vertientes que creen todavía en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y otras fórmulas descolonizadoras. Incluso en aquel momento había hasta estadistas que militaban dentro del Partido Popular. Yo recuerdo haber conocido varios que creen en la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, y ¿verdad? Y siempre se ha dicho que el status quo lo que propicia es eso, es creer y crear en la psiquis del puertorriqueño ese espacio para pensar que la estadidad puede ser una opción y no al revés, no soltar los yugos para uno, dentro de nuestras propias capacidades, manejar los asuntos internos de Puerto Rico. Exacto. Y ahí fue que básicamente pues comprendí eso y doy ese salto, ¿verdad?, ideológico, nunca menospreciando ese pasado, porque como te dije, ese pasado dentro del Partido Popular sí me sirvió para darme cuenta de muchas cosas, tanto como las que tenían que ver con lo que es política pública, gobernanza, como la situación de evolucionar ideológicamente. En aquel momento, pues el único partido inscrito o formar en Puerto Rico que representaba la opción de la independencia era el Partido Independentista, pues hacia ahí fui. Entonces, cuando muchas de las cosas que tú señalaste cuando diste el salto en tu familia fue lo típico, pues vas a perder, porque eso nunca ha estado. Tú nunca has pensado, o nadie te ha dicho, oye, pero ¿por qué no luchar dentro de... ya sabes por dónde vengo. Una de las cosas es que candidatos buenos son bien pocos de conseguir. ¿Por qué no hacer la diferencia dentro de otro partido ganador? Y
entrar en un partido que tú sabes que ya es simplemente más educativo para aquellos que te escuchan, porque si nos ponemos a ver históricamente en Puerto Rico, siempre que tú hablas de la independencia, es que te tildan de comunista, te tildan de socialista, que eso no tiene nada que ver con el independentismo. El independentismo realmente es bien variado y hay de todo. Exacto, entonces, y que históricamente en la mente colonial y obviamente pues el imperio nos ha hecho creer que somos menos, que este grupo rebelde no es la solución, más sin embargo tú vas para Estados Unidos y tú ves banderas por todos lados, son los más patrióticos. Entonces, cuando uno va y uno se da cuenta de que uno tiene falta de identidad, uno se siente orgulloso de levantar, mira, yo tengo una bandera, porque yo no veo esa cultura acá en Puerto Rico, yo no veo esa cultura de levantar bandera de quiénes somos. Ahora después, post María, yo he visto sobre la Junta de Control Fiscal, sé que me estoy desviando un poco, pero quería hacer énfasis a esto, de que nos hemos dado cuenta de lo que Albizu Campos, Eugenio María de Hostos y otros personajes que nos han predicado que esta colonia, esto era lo que iba a suceder. Los políticos, la mala administración ha acelerado el proceso por la mala administración, pero el resultado iba a ser lo que está sucediendo hoy día. Entonces, al punto que quería llegar es que siempre surge esto. Ok, pues yo tengo unos ideales y yo pudiera hacer la diferencia. Yo quiero ganar porque dentro del ganador puedo hacer la diferencia. ¿No te ha surgido esa idea, ese pensamiento? O alguien te lo ha dicho, mira, métete a Popular o a PNP y dentro de ahí pues metes mano a hacer la diferencia. ¿Qué tú crees de eso? Me lo han dicho muchas veces. Incluso antes de irme del Partido Popular, esas fueron las cosas que se propusieron, ¿verdad? Gente que bien cercana a mí, que no quería que me fuera. Pero yo no estaba dispuesto a tener otro closet en mi vida. Ya con tener que manejar, ¿verdad?, mi orientación sexual era suficiente como para también tener que manejar un closet político en mi vida. Yo no iba a seguir aparentando algo que no era. Y aunque yo pudiera lograr reformas dentro de una institución política, incluso hubiera podido lograr traer al distrito representativo, a la alcaldía, al Senado, propuestas que hubieran sido de envergadura para nuestra gente, para la clase trabajadora, cuando yo fuera a treparme en una tarima con colegas de la política, yo me iba a sentir que no estaba completo. Yo creo en la disciplina organizacional, pero yo jamás levantaría la mano de un compañero candidato si yo no entiendo que no representa lo que yo creo que es justo para la gente. Y lamentablemente dentro de la maquinaria popular y PNP, pues cuando vemos las actividades, pues tú ves el chiji-chija, ¿verdad? De que se tiene que levantar la mano del candidato y yo no soportaría, ¿verdad? Con un ejemplo, un Alejandro García Padilla hubiera levantado mi mano. Exacto. En un meeting. Porque creo que sería, primero que nada, contradictorio con mi posición, no solamente ideológica, con mi posición política social. Y entonces, también otra cosa que representaría no solamente bochornoso internamente, porque me estaría tratando de ocultar una parte en mí, sería también un acto de ofensa hacia el pueblo, que independientemente crea igual que yo, ¿verdad?, se merece su respeto, de que yo vaya casa por casa diciendo pertenecer a un partido, a una institución que no es afín conmigo, y que yo vaya a tratar, eso es básicamente mentir descaradamente, ¿no?, al electorado. Yo no podría, ¿verdad? Hay gente que lo ha podido hacer. En Puerto Rico existen gente que milita dentro del Partido Popular que tiene otras tendencias ideológicas, pero lo ha hecho. Y si ellos pueden vivir con su remordimiento, pues mira qué bueno. Pero yo creo que es como un fin tal vez de económico, lucrativo,
No, o incluso puede que tengan hasta el deseo genuino de aportar algo. O sea, yo no puedo, no, ¿verdad? Y no voy a ser tan mezquino de tirarle toda la tierra. Claro. Pero yo no podría. Sí. Porque yo quiero tener, cuando yo llegue, ¿verdad? 60 años, 70 años, si es que llego allá, pues poderme mirar en el espejo y decir, hice lo propio. Exacto. Y lo propio es sacar la cara por las personas o por, ¿verdad? Por el ideal que uno tiene. En aquel momento, cuando asumí la responsabilidad de pertenecer al Partido Independentista Puertorriqueño, aún con sus defectos estructurales, era porque estaba dispuesto, como hijo, a cargar sobre los hombros a una madre que ya había dado el tramo por uno. O sea, eran 50 y pico de años de lucha en aquel momento que llevaba el partido, si acaso más, llegando casi a los 60, ¿no? Y me sentí con esa responsabilidad de cargar una institución que aún cuando no ha sido mayoría, en Cámara y Senado ha tenido un representante y un senador que le ha hecho al pueblo un bien, que ha sido la voz de las medidas que son importantes, que cuando aquellos todos aplauden como foca para aprobar un presupuesto que no cuadra, o cuando le van a recortar los derechos laborales a la gente, habían dos personas valientes que cargaban moralmente con la responsabilidad de toda una nación. Y eso en aquel momento pues fue lo que me impulsó y lo que me hizo decidir, ¿verdad? Entonces representar a una institución que aunque no era mayoritaria, moralmente tenía el valor como para que yo apareciera en su papeleta. Así que era una cuestión más ética, más de moral. Yo en aquel momento me sentí sumamente orgulloso de ser candidato, eso fue en el 2012, a la Cámara de Representantes por el Distrito de Mayagüez y San Germán, por tal institución, endosado en aquel momento por el Movimiento Unión Soberanista y por el PPT, que fueron partidos inscritos también, diferentes al mío. Representantes del distrito de Mayagüez y San Germán. Esa fue la primera candidatura que asumí en el 2012, que empecé a hacer campaña desde el 2009 a finales. Cuéntanos un poquito del proceso de hacer campaña. De hacer campaña. Me imagino que es bien difícil. Sí, es sumamente difícil, especialmente cuando tú no tienes recursos económicos. Aquí, ¿verdad? Pues dentro del Partido Independentista Puertorriqueño se da de todo. Yo tengo que hacer un paréntesis. Después de esa campaña yo me retiré del Partido Independentista, que más adelante puedo decir unas razones, y recién me reintegro nuevamente. En aquel momento era bien retante porque primero yo era joven, mucho más joven que ahora, universitario. Todavía soy universitario, pero estaba todavía a mitad de mi carrera. Sin dinero, una familia, qué sé yo, clase media baja. Hacer una campaña es bien costoso. No, y la crisis también económica en general. Y realmente no solamente tener que lidiar con la situación de no tener dinero para hacer una campaña, sino también tener que buscar un espacio en los medios de comunicación para poder decirle al pueblo cuál era mi plan de gobierno o mi plan legislativo. Eso era más importante aún, porque pues ponerle el cartelón en el poste o repartir flyer o hojas sueltas casa a casa, pues son parte, ¿no?, de lo que es la parte del mercadeo o la publicidad dentro de la campaña. Pero más importante era aún tener un espacio, incluso este espacio. O sea, era bien difícil conseguir estos espacios. Y se hacía con mucha voluntad y tocando las puertas en la radioemisora, en la televisora, citando conferencias de prensa que al principio no llegaba nadie o llegaba un solo periodista. Pero con el paso de los años, y tengo que tocar madera, no hay madera aquí, pero bueno, simbólicamente, de que siempre la prensa, a pesar de mi juventud, a pesar de que no cumplía con el estereotipo del político tradicional, para el colmo, ¿verdad? Como dice la gente, pues en aquel momento había aceptado mi homosexualidad públicamente, eso era un boom. ¿Para qué año fue ese? Políticamente, pues fue en el 2009, cuando comencé con todo esto. Yo creo que el primer paso era expresar a la gente quién yo soy. Hay gente que entendía que no era necesario, yo creo que era muy necesario, porque cuando votamos por alguien por lo que es un todo. Y viendo ese aspecto, también con mis pantallas, tenía tatuajes, era todo lo diferente a un candidato tradicional. Y la prensa se dio cuenta de que aunque no pensaran como yo tenía seriedad.
para tocar los asuntos que tenían que ver con educación, salud pública, seguridad, medio ambiente, y no solamente iba o quería comparecer ante la prensa para salir en el periódico o en el canal de televisión por salir, sino que había una propuesta que lo sustentaba, ¿verdad? Que sustentaba esa aparición en los medios. Una propuesta que atendía a una necesidad particular, unas propuestas que habían sido dialogadas con las comunidades. Mi plan legislativo en aquel momento no, aunque hubo cosas que yo puse, ¿verdad? Que se pusieron por pertenecer a lo que era mi criterio como candidato, muchas de ellas, si no la mayoría, fueron discutidas con ciudadanos en nuestro distrito. O sea, yo me encargué de visitar desde 2009 hasta casi finales de 2011 comunidades preguntando, haciendo censo sobre necesidades, sobre, ¿verdad? Ocultando cuál era el pensamiento popular. ¿Cómo se desarrolla eso de la propuesta? Estás hablando de la propuesta. ¿Cómo eso ya está al tú estar bajo un partido, ya hay una propuesta general y tú la diseñas según la región y las necesidades de tu región que tú vas a representar? ¿O es que tú te sientas y dices con un staff o con gente que te apoya a desarrollar las necesidades para cubrirlas y exponerlas a diferentes comunidades? ¿Cómo es ese proceso? Mira, usualmente los políticos de todos los partidos cogen la propuesta estatal, que es la que presentan los candidatos a gobernador, y la hacen un copy-paste y sí, esa es la realidad. Y ese es el plan. Qué poco romántico. Ese es el plan de ellos. Okay. Pero sí habían cosas que yo podía tomar como norte de ese plan central, a nivel central. Pero mi distrito tiene unas particularidades, mi pueblo tiene unas particularidades. Exacto, la gente de la salud y del Castillo no son igual que la gente de San Germán, y la gente de San Germán tiene sus particularidades. Yo tenía que entonces discutir con ellos cuáles eran esas necesidades para que, tomando en cuenta la visión estatal, yo pudiera entonces tener unas herramientas políticas para poder trabajar por los asuntos de mi distrito. Y eso era bien importante, y por eso es que nosotros empezamos con un grupo de personas a visitar esas comunidades para crear nuestro propio plan legislativo. Yo tenía un plan legislativo que iba en general a atender la situación de los mayagüezanos y de los sangelmeños. Claro, habían otras propuestas que se podían tocar a nivel nacional, que incluso tengo que decir que iban por encima de las que ya había propuesto el partido a nivel nacional. Yo creo que habían unas que eran mucho más extensas, que eran mucho más significativas que las del partido a nivel central. Así que podría decir que a la misma vez me convertía yo en un portavoz de propuestas estatales. Okay. Pero sí es un proceso, si tú realmente como político eres un político serio, es un proceso bien arduo y de una responsabilidad grandísima, porque en cada propuesta va reflejado, ¿verdad?, las necesidades y los deseos de un pueblo de superarse. Entonces, una de las cosas que tú pensabas era hablar de tu identidad sexual. ¿Qué impacto tuvo eso, tu imagen ante la gente que tal vez no sabían, sospechaban, o simplemente el exponerlo a una persona que no te conoce, de momento tú expones eso? ¿Cuál fue el impacto? Porque una de las cosas de Puerto Rico es que es ultra conservadora. Conservadora cuando le conviene y liberal cuando le conviene, ¿sabes? Estamos viendo también, hemos visto eso también. Pero me gustaría saber que este tema tan importante y tan trascendental, que en ese entonces había estos movimientos, ¿verdad?, del grupo LGBT. ¿Sí? Sí, habían y había desde mucho antes, la lucha por el reconocimiento de la diversidad humana, porque, ¿verdad?, se habla de la diversidad sexual, pero realmente es la diversidad humana, porque el aspecto sexual, erótico, afectivo, todo eso es parte de la diversidad humana. Llevaban ya décadas, había gente que estaba dando, ¿verdad? Pero políticamente no fue hasta el 2012 que hubo candidatos abiertamente LGBT, que no solamente estuve yo, en el PIB hubimos 2. En el Partido Popular hubo 1 para la legislatura municipal de San Juan, una persona que yo aprecio muchísimo, una persona mayor ya, ¿verdad?, mayor que yo, pero que ha dado o dio una batalla por los derechos humanos y civiles décadas atrás. Y por el PPR,
que había ¿verdad? Que era el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico en aquel momento, también hubo un candidato por acumulación. Sin embargo, de todos los candidatos, el primero en ser certificado como candidato oficialmente fui yo. Así que puedo decir que fue el primer candidato certificado abiertamente gay para unas elecciones en Puerto Rico. Y primero en anunciarlo, porque mis aspiraciones yo las anuncié en el diciembre de 2009. Así que de 2009 hasta el 2012 fueron una campaña intensa, ¿verdad? Tengo que admitir que sí, que hubo actos de provocación personal tomando en consideración mi orientación sexual. Recuerdo que pancartas se escribían por encima con palabras peyorativas como, ¿verdad?, maricón, pato, mil cosas. Pero también le dio la oportunidad a nuestro distrito a personas que habían pensado que no tenían espacio en la política a salir no solamente como elector, sino como parte de un partido, a decir yo también me merezco un espacio dentro de esta colectividad. Y yo creo que ese fue mi mayor aporte, que tanto populares como PNP e independentistas también en sus organizaciones dijeran, espérate, ¿por qué yo tengo que ocultar lo que yo soy? Es meritorio que la gente que me quiere o con la que yo comparto un espacio que quiere provocar cambios hacia la justicia social entienda que lograr una aceptación de la diversidad humana es un paso para esa justicia social. Y yo creo que ayudé a descubrir o a que se descubrieran muchas personas y se aceptaran como eran. Yo creo que esa campaña fue la campaña, yo la llamo la campaña de la verdad. Yo creo que muchas personas se vieron implicadas y de muchas tendencias ideológicas. Y también tengo que admitir que también recibí un apoyo que yo tampoco esperaba. O sea, hubo de las dos cosas. Y estoy muy complacido de esa etapa política. Entonces, ¿estás bien de tiempo? Sí. Nos quedamos un ratito más y la reunión que voy ahorita empieza más tarde. Ok, perfecto. Pues mira, tú correr por un partido político que ya tú sabes que tú vas a perder, me imagino que tiene que ser frustrante el hecho de que te rechacen, que tú tengas que esforzarte de más. No te estás viendo. Es que se nos olvida, estoy enseñando mis piernas. La cámara ahí al frente. Eso es para que vean mis piernas. Bueno, una de las cosas es que uno se drena porque tú ves que abren a diferentes representantes, a diferentes políticos de otros partidos, más sin embargo el tuyo es el más rechazado, el más que le cierran las puertas, el más aburrido, ya tú sabes que vas a perder. O sea que ya la gente está predispuesta y los medios, me imagino, tradicionales están predispuestos a de que, mira, ¿para qué perder el tiempo con este partido? En general, no tan solo tú como representante, sino que, mira, ya este partido va a perder, mejor yo quiero ver el debate entre estos dos, que esto es como, tú sabes, se reconoce como la política en Puerto Rico como es lo que pasa en Estados Unidos, nacional, donde hay otros candidatos como, ¿verdad? Yo soy partidario de ideológicamente con lo que ha sido el Green Party en Estados Unidos, que por cierto tuvo una excelente candidata a presidenta, que es Jill Stein, con la que pude tener comunicaciones una que otra vez a través de un tweet, a través de una frase en Facebook. Y sin embargo, ella no le permitieron entrar al debate entre republicanos y demócratas. Oh. Y para que veas, ¿verdad? Cómo pasa, y aquí pasa. Pero ese espacio me costó, y cuando muchas veces fue de buena forma y otras veces fue fuerte, porque yo entendía que tenía que tener ese espacio y no era yo, era lo que yo representaba, o sea, una gente, unas personas que me habían encomendado a través de su palabra unas ideas y yo asumí una responsabilidad de representarlos, y representarlos para mí era tener la oportunidad de mirar a ese político de la oposición de cara a cara, que me dijera que yo estoy mal, que se atreviera a decirme que yo estoy mal, cuando tan siquiera había visitado una comunidad antes que yo, simplemente para repartir su foto. O sea, nosotros habíamos hecho un trabajo que era un trabajo realmente
popular, por no decirlo ¿verdad? Sacándolo del contexto del partido, sino un trabajo verdaderamente popular, un trabajo de escuchar a la gente. Y lo que nosotros hablábamos, lo que yo hablaba, por eso digo siempre nosotros, porque cuando yo hablaba a la gente. O aquella gente que sí delegó en mí esa responsabilidad. Y era bien difícil porque muchas personas sí decían, contra, qué pena que vas a perder, o qué pena que no vas a llegar, o tanto dinero que estás gastando del que no tienes, que a veces, ¿verdad? Se me iba las 14, 15, 20 horas del trabajo part-time en pagar una pancarta, en pagar hojas sueltas. Wow. Realmente el sobrante del préstamo estudiantil se iba ahí a ajuste. O sea, me decían, tú estás gastando lo que puedes invertir en ti en una campaña política que sabes que no vas a tener ningún fin. Y yo creía, y lo que le contestaba a todo el mundo en aquel momento era que sí tenía un fin. Y el fin era educativo. El fin era yo hacer el camino para que otra persona en algún momento pueda ser electa. Tal vez yo no lo seré, pero yo sé que las cosas van a cambiar. Y yo sé que yo aporté a ese camino. Esto es, ¿verdad? Unos van primero y otros vienen atrás. Y yo creo que ese ha sido el legado que pude haber dejado de aquella campaña y que todavía estoy dejando. Brutal. Entonces, ¿qué te mantuvo inspirado? Porque yo imagino que después del ruido viene el silencio, y el silencio los pensamientos, y la frustración, y el sudor. Y ese suspiro que tú haces, ay Dios mío. Porque uno duda, por lo menos yo, en mi vida, yo he dudado muchas veces de mí mismo, de mi potencial, o en la carrera que estoy estudiando, hay momentos dados que el silencio habla más. Y a veces uno duda de uno mismo. Tú sabes, ¿qué te mantuvo vivo? ¿Qué momentos dados en tu campaña te mantuvo como que tengo que seguir? Pues que la gente no pase por las cosas que yo tuve que pasar. Yo creo que eso es suficiente. Sí hubo muchos momentos de frustración, demasiados, porque cuando tú asumes seriamente representar a un pueblo, no solamente viene en tus hombros la responsabilidad de la gente que cree en ti, sino de la gente que no cree en ti. Pero tú las tienes que tratar exactamente igual. Entonces, era un reto grandísimo saber que a pesar de que yo tenía las posibilidades en qué sé yo, era una 100, yo podía hacer la diferencia allí. Y que de yo no llegar allí, pues iba a venir más de lo que habíamos tenido anteriormente. Y pasó. O sea, por lo menos yo recuerdo una cosa que recuerdo posterior a la campaña, que fue un día de mucha frustración, llanto incluso. Fue cuando la administración pasada del Partido Popular le quitó o desbarató el retiro de los maestros. Yo recuerdo haber sido el único político después de las elecciones en ir una noche de diciembre al Capitolio, una noche, mientras ellos estaban allá dilucidando cuánto le iban a quitar a los maestros para su retiro y garantizarle una vida digna después de su trabajo. Yo era el único que me monté en una guagua escolar para ir a manifestarme, esperar a las votaciones del Senado y presenciar aquello. Y la mayoría de la gente que iba en esa guagua no votaron por mí. Pero yo sentía la obligación de estar allí. Y precisamente el representante que ganó le votó a favor de la eliminación de su retiro. Wow. Y me dolió, lloré, porque yo decía, coño, esto es lo que yo quise haber prevenido. O sea, tal vez yo era uno en todo aquel espacio lleno de otra gente que se necesitan votos mayoritarios para poder lograr que una medida no pase. Pero yo te puedo asegurar que aquella noche, si yo hubiera estado en aquel hemiciclo, yo hubiera defendido al magisterio con uñas y dientes, ¿sabes? Y hubiera salido por aquellas escaleras después de haber ganado o perdido la votación dentro del hemiciclo con la satisfacción de que yo estaba del lado de los trabajadores. Y me hubiera podido sentar con ellos. Y me hubiera podido solidarizar con ellos desde el aspecto más sincero. Como político. Y aunque lo hice con mucho dolor porque no estaba allí. Y ¿verdad? Eso no dependía de mí, dependía de la gente. Uh-huh. Pero como quiera, es frustrante porque uno se pone a pensar, coño, yo hubiera estado allí, yo hubiera hecho esto. Entonces, ¿por qué fue que te retiraste del partido? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué te retiraste y volviste a integrarte? Mira,
a pesar de la admiración tan grande que yo puedo sentir por el Partido Independentista, que lo dije en algún momento, al principio de esto, entiendo que el Partido Independentista tiene que emerger con más fuerza. Y para eso se necesitan cambiar de visión, no solamente de cómo hacer política, sino del por qué hacer política y cuándo hacer política. Yo no creo en parar. Para mí no hay tiempo para descansar. O sea, hay un país que necesita un cambio. Donde hay más gente ciega que viendo la realidad, sí, es cierto. Pero yo creo que nosotros, los partidos o los candidatos de minoría, nosotros no podemos esperar al año de las candidaturas para presentar una plantilla electoral, una plantilla que responda a esas necesidades, que esté todo el tiempo ahí. Entonces la responsabilidad cae en el liderato a nivel nacional, uno y uno. Y ellos tienen una responsabilidad que los comités de base, por tener menos personas para trabajar, no asumen o no pueden llevar a cabo. Y hay unas responsabilidades locales, que son organizativas, que son de cada 4 años, que hay que trabajarlas, si es posible, semanalmente. Hay que hacer una llamada, hay que hacer una visita a un compañero. Mayagüez, fíjate, siempre ha tenido la diferencia de que Mayagüez ha sido un comité bastante activo, pero la línea del partido a nivel central era no empujar durante esos 3 años de receso que municipalmente se dieran unos avances. Más allá de la posición de los legisladores municipales, que muchas veces han terminado siendo sellos de goma de las administraciones municipales, porque piensan que desde uno no se puede alcanzar nada. Y entonces logramos tener resoluciones, que también ha habido, quiero hacer un paréntesis, resoluciones muy importantes, especialmente en el espacio medioambiental. Las resoluciones municipales que ha presentado el PIB a nivel municipal en cuestión de impacto ambiental han sido bien importantes. Pero yo no me conformaba con eso, y para mí era una cuestión de retar a la institución, a salir del inmovilismo, a hacerles entender que cada vez que me decían que tenemos pocos recursos, que los recursos hay que buscarlos. Y no solamente económicos, sino recursos humanos. Y ahí fue que yo dije, pues yo voy a demostrar que yo puedo hacer una campaña desde cero, sin institución. Y ahí yo me tiré una campaña a la alcaldía de Mayagüez, nominación directa, que tan siquiera fui como candidato oficialmente, o sea, no estuve en la papeleta, la gente tenía que escribir mi nombre, y fue una campaña excelente, una campaña bien retante, el doble de retante que la pasada, pero que se fue ahora para las elecciones de 2016, una campaña donde tuvimos que reinventarnos con pancartas reusadas, imprimiendo en la misma impresora de la universidad, con los chavitos que yo ponía allí, recortándola en guillotina, visitando, fue bien fuerte. Aún así, que tenía menos posibilidades que las que hubiera podido tener en el PIB, creo que siempre existió el temor. Y eso es precisamente lo que queremos y lo que yo siempre he querido que la gente entienda, que la perseverancia hace que la oposición, que aquellos que te están observando desde lejos como una posibilidad muy lejana, tengan que, aunque sea, mirarte y saber que tú les estás poniendo el palito en el medio para verlo resbalar. Y lo está haciendo no por un bien personal, sino por un bien colectivo. Y yo recuerdo que, a pesar de que era una campaña de nominación directa, a mí se me sacaban los rótulos de que había una campaña de odio hacia la candidatura de Luis Ibrahim, porque yo representaba una línea nueva, era un enfrentamiento incluso a los partidos tradicionales, y no solamente a los partidos tradicionales, a mi propia colectividad pasada, donde yo exponía a la gente, no, es momento de que entonces salgamos de esa ruta partidista y podamos entonces enfrentarlos como un pueblo común, unido, común, con ideas comunes, escribiendo un nombre, donde la gente pudiera incluso retar el sistema electoral, invalidar porque es bien fácil decir, yo voy a ser candidato y yo me pongo en la papeleta. Pero es bien difícil que el pueblo convencido vaya y escriba tu nombre. Y yo tengo que decir, ¿verdad?, y agradecer por este espacio a más de 300 personas que fueron convencidas y escribieron el nombre. Wow. O sea, y para mí, uno solo de ellos valía la pena. Pero con todo eso, 300 y pico de personas, que ha sido más de lo que los partidos de minoría han tenido en muchos pueblos de Puerto Rico. Así que, como quiera, seguía siendo un espacio de avance, un espacio de crecimiento. Pude demostrarme a mí mismo que no necesitaba una estructura para poder desarrollar unas ideas, donde no necesitaba una estructura para poderle decir a la prensa cuáles eran mis ideas, y lo hice, y yo creo que se lo demostré a todo el mundo, incluso a mis propios compañeros. Ahora yo, ¿verdad?, me reintegré al Partido Independentista Puertorriqueño,
desde cero, ¿verdad? Con el deseo de trabajar como lo hice en un pasado, esperando que muchas cosas que se han venido hablando durante estos pasados 10 años pues se conviertan en una realidad, que es cambiar el estilo, es ser más abierto a escuchar a las demás personas, a poder poner en práctica nuevos modelos de lo que es educación política, de propaganda, de publicidad, entre otras cosas. Así que esa es mi esperanza ahora en esta nueva ruta dentro del Partido Independentista Puertorriqueño, y estaré ahí, ¿verdad?, mientras ellos me lo permitan, siempre, como lo hice desde el principio, desinteresadamente, porque si mi interés hubiera sido otro, pues hubiera regresado al Partido Popular o hubiera hecho otra cosa que me asegurara una posición. Al contrario, no hice eso, sino continuar con mi mensaje, que era un mensaje de inclusión. Entonces, te vamos a ver para las próximas elecciones como representante, o ¿cómo te vamos a ver? Pues mira, no sé. No sé, porque realmente necesito un espacio para mí. Okay. Yo tengo que admitir que esta parte de esta calvicie se la debo a la política. Sí. Yo necesito un espacio para compartir con muchas otras personas, redescubrirme. Estoy pasando por esos procesos difíciles de los 30 años, que ya no eres ni tan joven. Ya no sé si te van a llamar don o te llaman joven. Es una cosa que es un poco difícil. No, la realidad es que sí, no. Estás en una edad donde los más pequeños te dicen don y donde los más viejos te dicen joven. Es una cosa que tú no sabes dónde tú estás. Una crisis de edad. Sí, pero no, yo necesito un tiempo para mí. Que lo he tenido después de las elecciones del 2016. Sí he colaborado con escritos en la prensa escrita, como columna sobre medio ambiente, democracia participativa. He escrito algo que tiene que ver con mi espectro, ¿verdad?, profesional, que es la justicia criminal. Pues he escrito columnas sobre leyes que deben ser aprobadas o no deben ser aprobadas. Me he mantenido en el plano político, pero en el plano político del activismo, ¿no? He ido a manifestaciones, he estado al lado del pueblo trabajador y donde siempre estaré. Pero en el 2020 sí me gustaría ser candidato al Senado, tengo que admitirlo. Es una nueva etapa, es mucho más retante, son 12 pueblos de la región, o sea, es un distrito completo mucho más grande. Pero eso no va a depender de mí. Mi integración al Partido Independentista nuevamente no ha sido buscando una candidatura, primero porque, como dije anteriormente, yo no necesito un partido para ser candidato, ni para llevar las ideas. Pero si en algún momento soy candidato, me gustaría hacerlo a través nuevamente del Partido Independentista, y eso va a depender no de mí, eso va a depender del comité, eso va a depender de un grupo de personas que van junto conmigo a decidir cuál va a ser esa herramienta política en la que yo debo participar para poder alcanzar no solamente justicia social para el pueblo, sino la independencia para Puerto Rico. Perfecto. Entonces, una de las cosas que hablaste y que sé que has educado en cuestión de bajo la educación del grupo LGBT, una de las cosas que quisiera hablar antes de hablar un poquito más, indagar más de esto, es que nosotros ser un país tan conservador, ha habido una controversia y un tirijala entre la élite religiosa y este grupo, y uno que me toca de cerca, que siempre ha sido un mito, que le meten a la gente miedo con que este grupo tiene una agenda secreta, escondida, oculta. No quiero sonar de manera burlona, pero es que es como esta teoría de conspiración. Todo es una conspiración. O sea, sucede X cosa, te lo están ocultando por tal cosa. ¿Qué tú me puedes hablar de eso? ¿Qué agenda oculta es que tiene este grupo contra la gente? Como si fuese un peligro. Mira, yo no creo que haya una agenda oculta. Yo creo que ha habido una agenda muy clara durante décadas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Si la gente sabe y reconoce que los movimientos
de acción política en Estados Unidos y los movimientos por los derechos humanos y civiles, saben que en Estados Unidos esto es una cosa que viene desde hace mucho, que costó mucha sangre, igual que lo costó los movimientos feministas para que las mujeres pudieran tener su derecho al voto, para que los negros pudieran incluso ir a votar, para que pudieran usar el mismo baño, pudieran sentarse en el mismo espacio que un blanco en un autobús. O sea, nosotros lo que estamos, nuestra agenda es hacerle entender a la gente que nosotros necesitamos tener un espacio dentro de la sociedad de una forma igualitaria. Nosotros pagamos contribuciones, nosotros tenemos que pagarle el IBU, nosotros nos cobran exactamente igual que a un heterosexual en un restaurante. Cuando vamos a hacer fila en una dependencia de gobierno tenemos que esperar nuestro turno como tiene que esperar a todo el mundo. Sin embargo, en otros aspectos todavía estamos rezagados, o todavía intentan algunos, en complot con algunos grupos fundamentalistas, no puedo decir que todos, porque aquí hay denominaciones en Puerto Rico que han sido de vanguardia, como puedo decir, por poner un ejemplo, la iglesia presbiteriana ha puesto un paso al frente sobre el tema LGBT, y la episcopal también. Pero hay gente que quiere retroceder lo que son el logro, ¿verdad?, de tener unos derechos garantizados, que son derechos humanos y son derechos civiles que todos debemos tener, como la posibilidad de ser contratados sin discrimen por nuestra orientación sexual, como es una ley 54 que nos cobijara a todos sin distinción de orientaciones sexuales. Eso pasó recientemente, hace varios años atrás, que eso fue una de las propuestas que yo inicié dentro de mi campaña a la legislatura, que la presentó un senador de San Juan en aquel momento, de otro partido, pero se logró. Y entonces, nosotros básicamente es que se nos empiece a ver como un parte de un todo y no de un espacio donde unas personas con unas características particulares viven y ya. O sea, nosotros necesitamos tener esas garantías de derechos para poder no solamente colaborar en los procesos de diálogos a nivel nacional sobre nuestro futuro, sino para poder tener una convivencia en paz. O sea, si realmente tú quieres paz y tú quieres propiciar mecanismos de aperturas para la paz, pues tienes que empezar garantizándole los derechos a todo el mundo por igual. Y no excluyendo, no separando personas por cómo se ven o por cómo quieran definirse sexual o afectivamente, o por su color de piel, o por si se viste con los pantalones más abajo de la nalga, o si se los pone en el ombligo. O sea, son cosas que yo creo que tenemos que empezar a derrumbar dentro de nuestra percepción de humanidad. Yo creo que cada uno somos como somos. Yo creo que cada uno nos gustan unas cosas particulares, y que cada uno debemos tener ese espacio que se nos respete siempre y cuando no trastoquemos la vida de los demás negativamente, que se nos respete ese espacio a vivir en comunión y en plena garantía de los derechos básicos que son humanos y civiles que nos corresponde. ¿Y cómo tú has visto, cómo tú ves la mentalidad de la gente hoy día de hace 10 años? Ha cambiado. En cuanto a este tema. Ha cambiado, especialmente la nueva generación de jóvenes. Desde los 13, 14 años en adelante es una nueva visión. Sí, siempre hay gente que tiene su prejuicio, pero los prejuicios no lo hacen solos. Los prejuicios se aprenden, y se aprenden en la casa. Sin embargo, las generaciones más modernas, no es porque estén perdidas, sino porque se han dado cuenta de que no necesariamente lo que nos han enseñado es lo que nosotros queremos materializar o resaltar en las demás personas. Ahora, pues la gente de edades más pequeñas han empezado a observarse como personas, como seres diferentes, con características diferentes, y a empezar a respetar esos espacios. Yo creo que siempre en las escuelas existe el bullying por distintas razones: gordo, flaco, orejón, narizón, gay, no gay. Barrito aquí, sí, pero yo creo que ya en cuestión de lo que tiene que ver con las orientaciones sexuales ha empezado a desmitificarse esos conceptos antiguos de que eso estaba mal, de que es pecado. La gente ha empezado a entender que la salvación es individual y que cada cual tendrá que responder a ese plano espiritual o religioso, si es que cree en él, de acuerdo a eso, y que tu intervención sobre mi vida no va a ser que tú te salves, sino
cuán bien tú obres dentro de tu fe, y no solamente dentro de tu fe, porque tu fe te puede decir que lo natural es discriminar, pero dentro del pensamiento humano colectivo, que es lo correcto para lograr mantener, ¿verdad?, un espacio de diálogo y de hermandad con los seres que te rodean. Yo creo que esa debe ser nuestra meta común. A mí, yo tengo amistades que son creyentes, tanto dentro de la comunidad LGBT como fuera de ella, de distintas denominaciones dentro del cristianismo, de otras religiones, también que no son cristianas, y tenemos la capacidad de podernos sentar a dialogar sobre cosas comunes. Mira, pues si sabemos las cosas que nos separan, pues o una de dos. Si no tenemos la capacidad para hablar razonablemente de las cosas que nos separan, pues entonces vamos a hablar de las cosas que nos unen. También hay un mal concepto de que también dentro del grupo religioso, es que y no religioso, ¿verdad? Yo creo que hay un mal concepto que diría yo, me atrevería a decir que es un mito, porque yo conozco muchas personas que son gay, lesbiana, y transgénero o lo que sea. Entonces, de que son pervertidos. O sea, siempre se tilda como, tú eres homosexual, tú eres pervertido. ¿Por qué eso? ¿Por qué esa mentalidad de tener que pensar? Porque es como si yo somos heterosexual y mayormente el hombre tiene un deseo sexual, siempre se tilda como un deseo sexual más allá que el de la mujer. Diría, pues mira, tú eres un pervertido también, porque tienes deseo sexual. Pero ¿por qué este grupo en particular lo tildan como si fuese un pervertido, como si fuese que quiere trastocar nuestra niñez? Mira, yo no sé realmente, yo creo que... ¿Cuán cierto es eso? Bueno, cierto no es. Sí. Yo creo, los motivos para infundar esto no sé, pero cierto no es, y te puedo decir que sí, de que hay homosexuales pervertidos, pues claro, los podría haber, igual como hay heterosexuales pervertidos, exacto. De que hay relaciones de parejas homosexuales que duran 6 meses, pues también yo conozco relaciones heterosexuales que duran, en vez de 6, duran 3. Exacto. O sea, y también conozco relaciones heterosexuales que duran 40 y 50 años, no porque diga la Biblia que tienes que aguantar a tu esposo o a tu esposa secularum porque uno se casa una sola vez y que no, sino porque se aman y se quieren. Y también conozco homosexuales que llevan 15, 20, 30 años juntos. O sea, que la realidad es que es un mal fundamento. No representa una realidad y no va ligado a una orientación sexual. Hay personas que simplemente, ¿verdad?, sin entrar en la orientación sexual, pues tienen unas conductas que pueden ser catalogadas malas o buenas, que viene de patrones conductuales aprendidos, donde no solamente en la casa, sino lo que los medios nos presentan. Los medios son sumamente sexuales, y eso no escatima, porque el anuncio de la cerveza, donde tienes que poner una mujer en traje de baño para atraer un mercado meta, que es el hombre, y compare una cosa con la otra, pues no lo inventamos nosotros los gays. Pero nosotros quisiéramos que saliera el muchacho en traje de baño, no la muchacha, ¿me entiendes? O sea, que realmente la mentalidad sexual o sexualizar las cosas tan cotidianas de la vida, como tal vez puede ser el compartir o comprar un producto, no lo hacemos nosotros, lo hacían los heterosexuales. O sea, que el desarrollo de la mentalidad sexual... claro, esto también se puede tocar teorías como la de Freud y un montón de cosas más, ¿verdad? Que se utilizan para el diseño del mercadeo. Entendemos que realmente nuestra sociedad está demasiado expuesta a lo que es el espacio sexual. Desde muy pequeño se nos viene llenando la mentalidad a través de esta publicidad de lo que es relativamente correcto o incorrecto dentro del mundo en que vivimos, como por ejemplo que te dije de los anuncios. Desde pequeño al niño le dicen no llore, porque los hombres no lloran, la muchacha pues normal que llore porque las mujeres son lloronas, las mujeres lo cuentan todo porque son chismosas, los hombres no. Pero si tú supieras, yo tengo muchas amistades heterosexuales. Los chismes más grandes me los han contado ellos. Me los han contado ellos. Sí, entonces los colores, una cosa tan estúpida como que el azul es de los nenes y los rosas son de las nenas. Correcto. O sea, entramos en una mira, los colores son colores, carajo. O sea, ¿cómo tú vas a decir que un color es de un sexo y otro? O sea,
hemos llegado a eso. Ahí, claro, sí. esto tiene materialización y son políticas. O sea, estos constructos son constructos políticos, como el que la mujer lava y frega y plancha y cocina y el hombre iba a la calle a trabajar y cuando llegara pues venía a ver el fútbol o a ver las noticias con las patas sucias encima del mueble y la mujer tenía que ir corriendo con el plato. Pues claro, así lo quería el capitalismo. Quería hombres que fueran a trabajar y necesitaba a las mujeres que se quedaran en su casa porque al hombre le pagaban una miseria de salario, lo explotaban y había alguien que tenía que darle el support al hombre para que pudiera, ¿verdad?, al otro día esa persona salir a trabajar y volver a ser explotado. O sea, la visión del sistema capitalista y de ahí es que surge precisamente el machismo, porque lo propicia el sistema político-económico en el que hemos vivido y en el que, ¿verdad?, el mundo se ha desarrollado, que es la explotación del ser humano, pero como genéticamente se entiende que el hombre es más fuerte, pues obviamente necesitaban una persona que se encargara del hombre cuando llegara a su casa cansado de la explotación del patrono en la fábrica o en el campo. O sea, de ahí nace la concepción machista. Y eso lo traspolamos al día de hoy y se traspola a nivel religioso, donde todavía, ¿verdad?, en algunas religiones, pues, donde el hombre pues tiene las posiciones más grandes, donde la mujer todavía tiene las posiciones de menores jerarquía, por entenderse de que el hombre es el más cercano a Dios porque Dios era hombre, una cosa que todavía, ¿verdad?, entra en unas disyuntivas bastante grandes y que yo creo que debemos replantearnos esas cosas. No hay cuestionarnos porque realmente lo que nosotros creemos es lo que creemos, ¿sabes? Tenemos que cuestionarnos, tenemos que pensar. Siempre desde pequeño un sistema nos ha moldeado el cerebro para creer ciertas cosas. Sistema educativo, el sistema político, el sistema religioso, el sistema, tú sabes, todo donde nosotros nos involucramos en la sociedad, siempre hay un sistema que nos está bombardeando, nos está enseñando. Entonces, está de nosotros pensar, o yo voy a creer esto, o yo me voy a poner a indagar más allá, a cuestionar. Entonces hay muchas instituciones, ya sea económico, ya sea político, ya sea de estas diferentes esferas de la sociedad, que nos ha enseñado lo que ellos quieren para que para tener cierto control tuyo. Claro. Entonces, ¿sabes? Somos seres pensantes, tenemos un cerebro, tenemos la capacidad de pensar, de ir más allá. Y a veces nos meten el miedo del cuestionamiento. Cuando el grupo religioso, sí, también ha sucedido en el grupo religioso, pero en el partido político, cuando tú piensas diferente al imperio, ¿qué fue lo que sucedió? Muchas masacres han sucedido. La persecución. Igualmente la religión. Igualmente en los diferentes... Siempre que tú tienes una idea innovadora, más allá de lo que ya tú has acostumbrado por generación pensar... Las mujeres en... qué sé yo, el siglo XX, el siglo XIX antes, la mujer que se atreviera a pensar distinto, la quemaban en una hoguera y decían que era bruja. Claro. O sea, era la única forma de matarla en la hoguera, decir que era bruja, porque no había otra cosa. Entonces, pues vamos a quemarla porque una mujer que busca aprender más, que tiene conocimiento sobre la naturaleza, que puede experimentar con plantas, que eso era ciencia más que cualquier otra cosa espiritual. Lo que pasa es que en aquella época también se entendía, ¿verdad?, que compartíamos más los espacios naturales que ahora. Ahora vivimos una vida demasiado acelerada donde apenas vemos el árbol cuando pasamos. Pero en aquella época era natural de que las personas que querían evolucionar tanto en el campo de la medicina como en otras cosas de la ciencia tenían que rodearse de su medio ambiente, que era lo más cercano, para poder experimentar con eso. Claro. O sea, creaba, ¿verdad?, ese deseo de aprender en las mujeres, y las mujeres terminaban quemadas en una hoguera. Y ahora, ¿verdad?, tú le preguntas a las mujeres ¿cómo llegaron a terminar usando maones?
O sea, es una cosa tan elemental como eso, una pieza de ropa que nos parece absurdo preguntarle, ¿verdad? Yo le pregunto a mi sobrina sobre eso y ella va a pensar que, como ya de esta generación, que pues las mujeres toda la vida pudieron usar maones. No, Exacto, pues no. nunca, o sea, eso no pasaba. Eso es así. Eso no pasaba. Usaban otro tipo de ropa y los pantalones estaban mal vistos en las mujeres. Porque era, o sea, llevábamos al absurdo una característica masculina porque desarrollábamos concesiones particulares sobre los roles de género. O sea, era totalmente absurdo. Y todavía, ¿verdad? Todavía se ve. Lo que pasa es que el sistema ha tenido que evolucionar porque se ha enfrentado a unos cambios sociales que han sido impulsados ¿verdad? Por grupos minoritarios, como en unos momentos dados, como las mujeres. Las mujeres salieron a la calle, se manifestaron, crearon sus propias revueltas y se tuvo que entender que la mujer necesitaba estudiar también, que la mujer tenía derecho a ir a la escuela, a la universidad, que la mujer en la política, bueno, por ponerte un ejemplo, en un momento dado que en la política era impensable. Y en otros lugares del mundo donde se permitía o se empezó a permitir, utilizaban distintos espacios. Las mujeres iban a un lugar aparte, con las oficinas aparte y los hombres aparte. Y todavía en muchos otros países del mundo todavía está prohibido que una mujer se junte en una conversación con un hombre. O sea, hemos ido avanzando, pero hemos ido avanzando porque los derechos no se han pedido, se han luchado. Y han costado sangre y sudor. De que no quisiéramos que fuera así, de que quisiéramos que fuera por la vía pacífica, democrática todo el tiempo. Bueno, pues eso sería, ¿verdad? Lo humanamente correcto. Pero de verdad que estas luchas lo que han costado es sangre y sudor. Y nosotros, lo que entendemos y queremos que la gente entienda más bien, es que tenemos que empezar a romper con lo que son las etiquetas de género. O sea, aquí hay unas cosas que no son intrínsecas del ser humano, que varían de persona a persona, de que cada persona es precisamente no un mundo, un universo, de que cada persona va a desarrollar, o sea, ya viene con unas cargas genéticas y que va a desarrollar otras conductas y otras apreciaciones sobre la vida de acuerdo no solamente al espacio donde se críe, sino a sus propias concesiones de lo que debe ser el mundo para él o para ella. Y una cosa bien básica que quisiera como cerrar este tema de la orientación sexual es que quisiera como ver cómo de respeto se puede dirigir a una persona. Porque tú sabes que hay muchas etiquetas que se han puesto como bullying, se han dañado. Esa palabra se ha dañado porque se utiliza más para burlarse, para marginar, como lo que estabas hablando de que en las parcantas ponían maricón, que si gay, que si homosexual, que si en inglés pues le dicen faggot. Hay mucha terminología que se ha utilizado más para criticar, para marginar. ¿Cómo sería la manera correcta para aquellas personas que no saben? Que de hecho yo tampoco sé, sinceramente. Mira, yo creo que deberíamos llegar al punto de que no haya que identificar a nadie por su orientación sexual. Ese debe ser lo idóneo. O sea, que cuando yo voy a hablar contigo, yo no digo, oye, heterosexual. O sea, sí, por eso, pero entendí tu pregunta, Pero yo creo, ¿verdad? Que sí. Porque en algún momento tenemos que empezar a romper con eso. Sí, o sea, soy heterosexual. Sí. Tú no te presentas, soy fulano, soy heterosexual. ¿Verdad? O sea, no venimos con un sello puesto encima sobre nuestra orientación. Pero sí es importante que durante se van dando estos cambios, entendamos que dentro de la comunidad LGBT pues, hay, homosexuales puede ser tanto hombre como mujer. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado, ¿verdad?, la definición de lesbiana a las mujeres y nos hemos quedado con el gay. De la gente. Nos hemos quedado con el gay para el varón, pero realmente pues, el homosexual o gay son ambos, ¿no? Que representa, ¿no? Tener una orientación que no es una preferencia sexual. No, una preferencia sexual es si a usted le gusta arriba o abajo, de lado. Sí, eso es una preferencia sexual. Una orientación sexual es que usted pueda desarrollar un espacio, ¿verdad? Un sentimiento, una cuestión afectiva y erótica por una persona de tu mismo sexo. Uh-huh. Eso es la orientación sexual, no como te guste. ¿Verdad? La persona bisexual, que muy lejos de esa cuestión de que le gusta todo y se tira todo, no, eso es un disparate bien grande. Sí, la persona bisexual está definida como una persona que puede tener una interacción emocional y erótica
por cualquiera de los... Se nos fue. Se nos fue ya. Sí, está bien. Déjalo así. Sí, se nos... Se nos fue. por cualquiera de Se nos los... fue el video. Por cualquiera de los géneros. Y se nos está yendo también el... Estamos con poco tiempo ya. ¿Verdad? Una persona bisexual está categorizada como una persona que puede sentir una cuestión afectiva y erótica por cualquiera de la persona que sea, ¿verdad? Hombre o mujer. Una persona transgénero, una persona que, como decimos, transgrede su género habitual, si es varón, nace, ¿verdad? Hombre. Pues su forma de exteriorizar a veces incluye, ¿verdad?, unos elementos que no son socialmente categorizados como de ese género. Y el transexual, pues, ¿verdad?, es que ha dado un paso en la reconstrucción de su persona, adquiriendo características físicas, ya no simplemente como se ve en cuestión de vestuarios o actitudes, sino una cuestión física a través de cirugías, etcétera. Y asume, ¿verdad?, una persona, la persona que realmente siente que es. Psicológicamente, ¿verdad?, es bastante difícil comprenderlo, pero está establecido, ¿verdad?, que estas personas se sienten atrapadas en un cuerpo distinto y que nacieron de una forma, con vagina con pene, pero realmente eso no es lo que le corresponde según internamente ellos sienten o ellas sienten. Entonces, pero lo recomendable, lo recomendable es que usted no le diga nada a nadie. Si usted si no lo amerita. No sería bueno preguntar. No, bueno, si usted... Porque, un ejemplo, si yo me enamoro de una persona que se cambió el sexo, porque puede ser posible. Uh-huh. Si yo me enamoro de una persona así y nunca me dice nada, te vas a dar cuenta. No, te vas a dar cuenta. Tienes razón. Yo he visto mujeres que se ven espectacular, que tú dices, no, eso no parece. Sí, tienes razón. Yo conozco una amiga que ahora es, ¿verdad?, es transexual, pero hombre. Su expresión y su físico ahora es de hombre, y de verdad que, como uno dice por ahí, está bien duro. Sí, pero la realidad es que siempre hay unos indicativos, y yo creo que las personas siempre deben de comunicarlo, siempre y cuando... Eso le toca a la otra persona. A la otra persona, claro. Si tú dudas... Y le pregunta, ¿sabes? Si usted duda, pregunte, pero no simplemente porque usted tenga curiosidad de saber qué fulano o qué fulana, no. Porque, ¿verdad? Ahí partimos en que realmente nos estamos entrometiendo en la vida de otra persona. Claro. Si usted realmente tiene una afinidad con ese individuo, pues, en verdad, usted pregunte, porque su vida va a verse afectada positiva o negativamente. Pero si realmente es por curiosidad, que realmente el problema más grande que nosotros tenemos los seres humanos, que somos demasiado curiosos y presentados, pues usted no ande preguntando cosas que no le importan. Sí, y ya, o sea, yo para establecer una conversación con alguien, yo no me pongo a preguntarle sobre su orientación sexual. Simplemente tenemos un punto en común o nos dio ganas de conversar sobre algo y rompimos con la conversación. Ok. ¿Te es cómodo hablar? ¿Se te hizo cómodo dentro de tu familia hacerla? ¿Verdad? ¿Tienes tiempo? Tengo como 10 minutitos más. 10 minutitos. Sí. Ah, en 10 minutos. Cuando lo hiciste público, me imagino que fue primero con tu casa. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue difícil. ¿De verdad? Bien difícil. Yo conozco a tu mamá, que es súper liberal y es bien comprensiva. Sí, fue bien difícil. Bien difícil. Yo recuerdo que pues a mí me visitaba alguien de la escuela, y un día mami me dice, oye, ese nene se ve medio raro. Y a mí me subió y me bajó, y yo, como qué carajo yo digo ahora, y después me lo volvió a repetir. Y yo le dije, mira, no me gusta que le hables así, porque yo soy igual. Y ahí como que hubo 3 puntos suspensivos, y ella trató de entender que era lo que yo le había explicado, con que yo era igual, y ahí no me quedó más remedio que decirle que yo era gay. Y fue bien difícil al tal grado que ella empezó a llorar, le dio como un ataque de pánico, me dijo que lo mismo que básicamente me pasó dos veces me ha pasado en la vida, y una persona que es bien comprensiva, como tú dices, una persona que me ama sobre todas las cosas, pero las 2 veces me ha pasado exactamente igual, cuando salí del closet con mi orientación sexual y cuando salí del closet político también. Las 2 veces me dijeron que yo no iba a lograr nada, que yo había ¿verdad?
estaba desperdiciando mi vida. Y fue bien duro. De eso me costó, ¿verdad? Que casi antes de terminar el cuarto año, yo me fuera de mi casa y regresar años después. Sí, tuvimos comunicación, pero al principio fue bien difícil. Al principio no era aceptado. Ahora no, o sea, ahora yo puedo decir que yo puedo hablar con cualquier persona frente de mi mamá, incluso podemos salir ella y yo al mall y ella se los liga por mí. Pero sí, me dice, oye, mira qué bonito ese muchacho. Ahora ella me los enseña. Pero en aquel momento yo repetía, o sea, ella o no hablaba del tema o si hablaba era para condenar. Después empezó a decir, yo te respeto, pero no te acepto. Hasta que pasa por el proceso de la aceptación y del amor incondicional. Pero también es un proceso. Y yo aprendí, ¿verdad?, que ese proceso, cada cual lo vive de la forma en que le resulta más fácil. Y que yo no la iba a estar juzgando por eso, porque ella es el resultado de una sociedad machista, de una sociedad donde ella, incluso como persona que soportó la violencia doméstica, pensaba que eso era lo correcto, porque ella se había casado y se había casado para toda la vida, y que ella, aunque fuera gasnata limpia, tenía que aguantar porque ella le hacía un bien a sus hijos permaneciendo al lado de su padre. O sea, ella venía de una sociedad que ha diseñado de una forma tan bien los patrones conductuales, que yo no podía pasar el juicio ni decir, mami no me quiere, mami no me ama porque me tratara de esa forma. Esa era la respuesta inmediata de una sociedad que había establecido eso en ella. Y lo comprendí, la perdoné, y el día de hoy, pues como te digo, somos panas. Podemos hablar de cualquier tema, pero un proceso largo, Excelente. Entonces, de hecho, yo leí un artículo recientemente que me envió Luis, que a mí me encantó. Yo lo voy a poner también en la descripción de este podcast. Ya sea si lo estás escuchando, si lo estás viendo o lo estás escuchando por YouTube, también lo voy a poner en todas las descripciones. Una de las cosas que quisiera preguntarte también es, antes de que no nos vayamos, la formación tuya. ¿Por qué elegiste lo que estudiaste y a qué miras tú quieres llegar? O sea, ¿a qué metas quieres llegar en tu carrera? Mira, al principio estudié gerencia y mercadeo porque en el sistema capitalista que vivimos, pues te empujan las carreras profesionales como oferta y demanda. Esto es como casi comprar un pote de salsa. Tienes tres marcas distintas y te dicen, esta es la salsa más vendida, pues eso es lo que tú quieres estudiar. Y una realidad lastimosa para nuestros jóvenes, que por cierto, hago el paréntesis para que la gente que va a decidir estudiar algo, pues no estudie en base a eso, estudie en base a algo que se sientan realmente que van a estar ahí años satisfaciéndose a sí mismos y a la gente con la que trabajen. Cerrándose paréntesis, después que estudié eso, pues que eso fue un grado asociado, hice un grado técnico en justicia criminal y después hice el bachillerato en justicia criminal con miras a ser abogado. Pero el sistema jurídico de nuestro país y yo creo del mundo es bastante desigual. Y lo menos que yo quería era convertirme en abogado para ir a estar peleando todos los días en el tribunal y amalgarme 30 años de mi vida. Así que entendí que haber estudiado justicia criminal lo podía traspolar a otra cosa, que era entonces lo que decidí estudiar ahora a nivel graduado, como maestría, que es el trabajo social clínico. Creo que entiendo lo suficiente del por qué, no solamente que uno en el derecho 1 más 1 es 2, sino que por qué la gente se comporta como se comporta. ¿Por qué la gente llega hasta ahí? Y empecé dentro de ese proceso del estudio de la justicia criminal, no solamente internalizar las penas y qué ley era tal y qué mecanismo le correspondía procesar, qué mecanismo procesal le correspondía a tal cosa. Me empecé a indagar sobre el comportamiento humano. Y eso es lo que me ha llevado entonces a esta nueva faceta dentro del trabajo social, que es lo que me va a permitir entender, o mejor dicho, ponerle en práctica lo que entendí. ¿Cómo podemos entonces solucionar la problemática o minimizar el impacto de la drogadicción en jóvenes? ¿Cómo podemos hacer que las personas o las comunidades vulneradas o vulnerables como son los viejos, ¿verdad? Tengan una vida digna, un retiro digno? ¿Cómo yo puedo lograr a través de mis acciones como trabajador social que sus derechos sean garantizados? ¿Cómo puedo trabajar casos de familias para que una muchacha o un
muchacho que decida salir del closet, como decimos, pueda... lo que a mí me tardó 5 o 6 años mejorar, esa relación que me tardó 5 o 6 años mejorarla con mi madre o mi familia, a esa persona le tarden meses o un año. O sea, que el impacto sea menor. Esa es mi meta como trabajador social. Y en el aspecto clínico, pues tendré una oportunidad, ¿verdad?, de poder no solamente trabajar estos aspectos que son también tal vez de administrativos, de derechos, etcétera, sino que podré diagnosticar y tratar, intervenir con personas de una forma más de lleno, en especial en el aspecto de la salud mental. Así que entendiendo esto, yo creo que todas las carreras se entrelazan, ¿verdad? La gerencia y mercadeo, si yo monto mi propia, a fin de cuentas, si yo monto mi propia oficina, tengo que conocer unos aspectos básicos de administración, que también ese aspecto de administración me sirvió para poder entender ciertas propuestas de gobierno, que no puedo decir que fue pérdida, ¿verdad?, el tiempo allí, en esa disciplina. También en el caso de la justicia, como te dije, pues puedo comprender mejor a las personas y su background familiar, su estilo de vida. Puedo dar ahora, después de esto, que lo he hecho a través de columnas periodísticas, opiniones sobre cómo yo creo que debe evolucionar el sistema jurídico en Puerto Rico, ser uno más humano, menos punitivo. ¿Tú no tienes un blog? Sí, lo empecé y todavía tengo las columnas puestas en el blog, pero hace como un año que no pongo nada. Wow, ¿cómo se puede conseguir tu Es blog? luisibrahim.blogspot.com. Cada vez se cambia de nombre porque cuando las campañas pues ha tenido otros nombres, lo que he hecho es que lo he reajustado, ¿verdad?, a eso. Ahí tengo la mayoría de las columnas que han aparecido en el periódico, las he puesto ahí. O primero las ponía ahí y después las enviaba al periódico. Hace como un año, menos de un año que no publico nada. Es que he estado bien corto de tiempo, pero sí tengo varias ya en un cartapacio allí en la computadora que son para ponerle al día el blog. Y nada, básicamente eso ha sido. Wow, excelente. Entonces, ¿qué otra piensas estudiar más? ¿Tienes otras metas? Pues quiero hacer mi doctorado en psicología o en educación. Okay. Estoy más inclinado por la educación. Me gustaría dar clases. Me encantaría compartir. Serías tremendo educador. Me encantaría estar en contacto con jóvenes, sea en la escuela pública, sea a nivel universitario. Claro, después de esta maestría, pues ya puedo tener algunos ofrecimientos en universidades para dar clases, que sé que las voy a tener, que ya he hecho los contactos. Pero después del doctorado, pues va a ser diferente, porque ya tendría, ¿verdad?, un peritaje, un expertise dentro de lo que es la educación en sí, una formación de lo que es la educación en sí. Así que eso, me encantaría estar ahí, me encantaría estar en un salón de clase regañando a todo el mundo. No. Amenazándolo con las notas, no, tampoco. Nada de esas cosas, ¿no? Realmente llevando un mensaje diferente, principalmente de reflexión. No creo en el estilo estudiante-profesor, del profesor al frente y los estudiantes atrás, todos sentados en fila. Yo creo más en los espacios abiertos, redondos, donde podamos sentarnos de tú a tú a discutir, donde yo te traiga un tema y tú como joven estudiante pues puedas dar tu punto de vista, y donde que está al lado te refute, y donde simplemente yo lo que haga es canalizar las ideas para llevarlos a un análisis crítico. A mí no me interesa tampoco mucho ese estilo de los exámenes donde tú te embotellas las cosas y pasas un examen con... Es otro temita que sí, pasas un examen con 100 puntos, y cuando llegas y te gradúas magna cum laude, y cuando llegas al field, ¿verdad?, a trabajar, pues eres un desastre. Sí, exacto. No, a mí me interesa gente pensante, gente que pueda reinventarse más allá del libro de texto. Eso es sumamente importante. Eso es lo que yo quisiera propiciar en mi salón de clase. Entonces, para terminar, ¿puedes compartir las redes sociales? ¿Quisieras que te siguieran? Sí, mira, tengo una página que se llama así mismo, Luis Ibrahim Casiano. Es una página de activismo, de esas de like. Así mismo estoy en Twitter, Luis Ibrahim. Esa página de Facebook trato de publicar ahí también las columnas. Okay. Así que ahí pongo fotos de las manifestaciones a las que acudo, temas particulares sobre algunas cosas como la educación, salud. Las columnas las publico ahí, así que en Facebook me pueden buscar por Luis Ibrahim, que es la página de like. Y en esa pues podemos mantener comunicación. Casi siempre contesto los mensajes que me envían. Así que... ¿Y qué tú le recomiendas a
a una persona que quiera involucrarse ya sea en algún grupo de comunidad, ya sea en política, ya sea una persona Sigue que hablando esté que voy pasando... para el selfie aquí. Sigue hablando, sigue hablando. Pues, o sea, si, ¿qué es lo que recomiendas tú para a una persona que esté pasando ya sea por crisis, ya sea emocional, por querer salir del closet, que quiera involucrarse en la política? Es que tú has hecho tanto que me gustaría saber qué tú recomiendas a esas personas que le interese alguna faceta que tú ya has experimentado, que tú has aprendido durante tantos años. ¿Cuál sería el consejo más pertinente? Primer consejo a nivel personal, que se acepte tal y como es. Muy bien. Que no se encajone tampoco en lo que crea que es. La vida cambia. Hay unas cosas que siempre son iguales, hay otras que uno tiene que evolucionar. Y que esté abierto a eso, a la evolución humana. No siempre vamos a pensar igual, no necesariamente siempre vamos a sentir igual. Eso es bien importante. Simplemente que vaya aceptando cada etapa de su vida como entienda. Siempre y cuando, ¿verdad?, no le haga daño a absolutamente nadie, sea siempre una persona vertical y responsable y comunicativa. Creo que eso es sumamente importante, que se ame. Si no se ama, no va a poder vivir en paz. Si no acepta las cosas buenas y las cosas malas, que podrían ser, que uno podría entender que son malas, como un ejemplo, pues soy un poco temoroso a la hora de hablar en público. Pues son partes con las que tienes que trabajar. La opción no es esconderte. La opción es hacerlo más a menudo para perder el miedo. Si usted de repente se da cuenta que usted siente una atracción física afectiva por una persona de su mismo género, no se prive la oportunidad de poder sentir amor, expresar amor, vivir una experiencia diferente porque lo vayan a juzgar. Acepte todo eso, canalícelo, háblelo con las personas más cercanas a usted. Académicamente no haga como yo al principio, no se deje llevar por las ofertas y demandas. Haga caso a su vocación. Tenemos la oportunidad de escracharnos una y otra vez. Somos seres humanos, mientras estemos jóvenes o mientras tengamos vida, hay una opción de volver a empezar. O sea que si usted va a la universidad y usted se da cuenta que eso, usted no sirve para eso, o que usted no aspira a eso, usted no dude en darse de baja y volver a empezar otra cosa nueva. O sea, no lo haga porque ya he perdido tiempo, no lo haga porque papi y mami, no lo haga. No. Hágalo porque realmente usted se siente complacido. Así que si usted tiene que empezar una carrera universitaria 3 veces, hágalo 3 veces. Y si usted la termina y no se siente complacido, haga otra cosa y siga. Hasta que usted logre un punto de satisfacción personal. En el aspecto político, si usted realmente cree genuinamente que usted puede sacrificar, porque si usted piensa que usted puede hacer algo, pero no está dispuesto a sacrificar nada, pues mejor quédese en su casa. Sí. Si usted está dispuesto a sacrificar mucho y aportar algo, hágalo. Métase a la política, la gente, y esto se lo digo, ¿verdad?, a personas que piensen en cualquier ideología política. Yo creo que todos podemos aportar. Claro, yo quisiera que todo el mundo fuera independentista, claro, así podría declarar la república mañana mismo. pero dadas las condiciones y dado, ¿verdad?, que todo el mundo piensa distinto y respetando esa libertad y ese derecho de la gente a pensar distinto, usted dentro de su línea haga lo mejor posible. Usted dentro de su línea política trate de siempre velar por lo que son los derechos humanos y civiles, trate siempre de luchar por la expansión de los derechos, nunca por restar derechos. Yo creo que los pasos que se han caminado no se pueden dar hacia atrás, ni para bien ni para mal. Yo creo que las cosas están, hay que seguir con ellas y hay que siempre buscar su mejoramiento. Y ese mejoramiento nunca es retrocediendo, es adelantando. Así que eso es lo que yo le puedo expresar. Excelente. De verdad que me encantó. La pasé brutal. Y nada, sigan a Luis Ibrahim Casiano. Yo voy a poner todas sus redes sociales. Hasta la próxima.